Hola, ¿qué tal? Aquí Moco Biker rodando en la Ciudad de México, pero ahora nuevamente vengo aquí en este lugar donde da la casualidad de que vamos a platicar con un grupo, un colectivo que la verdad me siento orgulloso y con ese honor de poder platicar con ellos. Ustedes ya los conocen y si no los conocen, los van a conocer y precisamente vamos a extender y a saber un poquito más, porque no es lo mismo el de que ustedes vayan a rodar con Paseo de Todos, Ciudad de México, a rodar allí en la ciudad, a agarrar las calles, a disfrutar de la noche, a que sepan cómo comenzó esto. Y pues vamos, efectivamente ya tenemos aquí a compañeros. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. Y pues parte del staff de Paseo de Todos, porque si no mal recuerdo es un staff muy amplio, muy grande, y que por cierto veo caras nuevas. Hay compañeros en principio de que yo creo que inició este proyecto, yo lo veo más por ese lado. Me acuerdo de que nada más se comentaba, ¿no? Y se oía como, pero ¿quién iba a pensar de que efectivamente iban a mover masas en la comunidad ciclista y personas que no son ciclistas se volvieron ciclistas? Y gracias a ustedes, con este movimiento, se ha estado logrando y ya a varios años, ¿no? Y yo creo que para comenzar de todo esto, pues el cómo inició, porque da otra parte de la historia, si no mal recuerdo. Este movimiento empezó principalmente con grupos ciclistas, donde del norte, sur, oriente, poniente, cada quien rodaba en sus zonas y de repente, pues, ¿por qué no nos unimos precisamente para formar un contingente más grande y jalar gente para que hagan uso de la bicicleta? Eso, si no mal recuerdo, se empezó a manejar muy al principio, pero creo las cosas se fueron modificando y después de ahí van haciendo y se va formando un equipo, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza? Yo más o menos me sabía eso, pero igual puede ser una realidad que tal vez esa yo la desconozca, ¿no? Pero ¿cómo inicia? ¿Cómo surgió este movimiento del proyecto de Paseo de Todos? Bueno, pues creo que... ¿Tu nombre? Mi nombre es Adrián García, soy diseñador, ciclista y bueno, y parte fundador de Paseo de Todos. Estuve desde el principio y bueno, puedo contarles el inicio de Paseo. Paseo inició en el 2010 y fue porque nosotros éramos grupos ciclistas aquí en la Ciudad de México y pues nos fuimos al segundo Congreso Nacional de Ciclismo Urbano, el cual se desarrolló en Guadalajara. El movimiento ciclista en la Ciudad de México pues ya llevaba años, pero en ese entonces, estoy hablando 2009, pues había alrededor de 8 o 9 grupos, o sea, nos sobraban dedos, o sea, porque realmente eran muy pocos los grupos en ese entonces. Cuando nos invitan a Guadalajara, cuando fuimos allá, pues un contingente, nos sorprendimos porque una de las actividades de ahí fue hacer una rodada. Y nos invitaron a una rodada masiva. En ese entonces eran 2.000, 3.000 ciclistas rodando. Y la verdad es que nos sorprendimos y dijimos, wow, o sea, es increíble que la Ciudad de México ya llevamos como más de 20 años con el movimiento ciclista y aquí en Guadalajara llevaban menos tiempo y tenían la capacidad de hacer rodadas masivas, siendo que nosotros aquí en la Ciudad de México pues realmente pues, no lo lográbamos. Digo, sí hay vestigios de algunas rodadas, pero fueron así muy específicas y sí fueron masivas, pero algo constante no había. Y entonces de ahí surgió, y de hecho Paseo de Todos en realidad viene del nombre, el original es de Guadalajara, porque allá inició, y pues nos entusiasmó la idea de traer ese concepto para acá, a la Ciudad de México. Pedimos el permiso para que nos dieran chance de usar el nombre, al cual Paseo de Todos, Ciudad de México, y pues nos trajimos para acá. Como les comenté al principio, pues éramos menos de 10 grupos los que existíamos aquí en la Ciudad de México, entonces pues yo y unos amigos, como rodábamos con varios de ellos,
pues nos fuimos a la tarea de invitar y hacer el primer paseo, invitarlos para hacer. La verdad es que la idea del primer paseo era integrar a los grupos ciclistas que había en ese entonces. Y bueno, pues después de meses de estar organizando, invitando a los grupos, hacer pues, las primeras juntas para organizarnos, pues hicimos el primer paseo, el cual salió del kilómetro 0 en el Zócalo capitalino. De ahí salió el primer paseo de todos, y eso fue en julio del 2010 aproximadamente. Y en ese entonces fuimos 350 ciclistas. Muchos de nosotros éramos amigos, nos conocíamos de rodar de diferentes grupos. Así los mismos de siempre. Sí, entonces... Sí. No, pues ese creo que fue la idea, ¿no? O sea, sí, el motivo era de unirse, hacer una prueba primero entre amigos, entre compañeros, ¿no? Y de ahí yo creo que pues, la misma gente los ve pasar y eso es lo que también se quedan con la duda y los empiezan a motivar, ¿no? Sí, de hecho, el primer paseo fue de muchas amistades, o sea, realmente... O sea, fue amistoso. Los primeros paseos nos reuníamos los amigos. Uh-huh. Y... ¿Cuántos grupos había? En ese entonces éramos menos de 10. Era más de 10. Es que si nos ponemos... Visitecas, lunáticos ciclistas, viciosos del pedal, platicas. Entonces, un poco la idea fue, voy a nomás desarrollar un tema antes de que se nos vaya. O sea, los grupos ciclistas empezaron a rodar en un día diferente. Ah, eso sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que ya no nos veíamos. Ajá. ¿No? Entonces, cada quien traía su grupo, bicicletas, platicas, en fin. Entonces, la idea también del paseo de todos era que en un día a la semana, al mes, un día al mes, todos los grupos se encontraran para pues, no perderse la pista y seguir formar el equipo con la amistad, todos, ¿no? Y hacer y entonces esa fue la idea original del paseo de todos, ¿no? Todos los grupos, no era un paseo de grupo, ¿no? Efectivamente. Y también la intención era inspirar a las personas que nos veían al rodar a través de los temas, inspirarlos para que se subieran a la bici. Porque, pues sí, era la fiesta de todos los grupos, pero lo que buscábamos era que la gente se uniera a rodar en bici en la ciudad. Yo creo que lo interesante también del paseo de todos, o sea, es de que a través del tiempo, al principio, la gente empezó a adueñarse del paseo y se volvió más ciudadano. Después de los primeros años, pues ya los grupos ya no empezaban a organizar, ya no organizaban, en realidad, o sea, ya era un paseo ciudadano, o sea, ya no teníamos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía lo empezaba a adoptar, o sea, empezó a crecer y la gente iba por el paseo. Y es que hay esto, no sé si estoy equivocado o no, los grupos ciclistas se formaron precisamente igual, rodar, tomar las calles, rodar en las noches, disfrutar de la ciudad, pero se manejaba como tal, rodada, ¿no? Entonces se empezaron a trabajar los niveles, pero lo que no se tomaba en cuenta, lo que en Paseo de Todos se manejó fue que se hiciera más familiar. Siempre fue como más amistoso en cuanto a los grupos, mucho amigo, la noviecita, el compañerito y el hermanito, pero no se manejó así como muy familiar. Y Paseo de Todos, esa fue creo que fue lo que hizo a alborotar a la ciudadanía de que aquí, si no podían rodar con estos grupos, Paseo de Todos están ustedes, ¿no? No sé si ¿por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque pues ahora sí vienen menores de edad, vienen adultos mayores, vienen personas que no ruedan en grupos, no son ciclistas 100%, pero me monto a la bicicleta para ir a pasear con Paseo de Todos. Pero fíjate que creo que eso fue, ¿cómo te puedo explicar? Fue una transformación ciudadana, lo que estaba diciendo, nunca fue la intención. O sea, primero era juntar a todos los grupos una vez al mes para que se encontraran, no dejaran de ser camaradas, que pues, de pronto había ya como incluso desconocimiento, ¿dónde andarán estos, no?
Pero poquito a poco se transformó ya no en un tema de grupos, sino de voluntarios. Ajá. O sea, dejó de ser que un grupo lo llevara y que un grupo lo fuera llevando, y se fue transformando en voluntarios. Entonces, lo que le llamas el staff, que sería más bien los organizadores, bajo la premisa de no ser jamás protagonistas, y decir, es que el que lidera Paseo de Todos es él, y luego él, Claro. sino no hay nadie, no hay una figura como tal, evitar caras y rostros, se fue transformando en un paseo de voluntarios. Ajá. Que entran y salen, de repente hay gente que participa, se desaparece, regresa, entonces es un grupo de voluntarios que mañana son unos, pasado mañana pueden ser otros. Tenemos uno que es el único que el único que jamás ha soltado, eso lo pasa. El único que se ha aguantado, digo, que ha aguantado. Pero fuera de eso, o sea, los voluntarios van y vienen, ¿no? Y se fue convirtiendo en un paseo ciudadano, que es casi como lo que le pasó un poquito al cierre dominical. Claro, ese no es un paseo, es un cierre. Entonces se fue convirtiendo en un paseo en el que la gente al verlo preguntaba cuándo salían, y entonces se pegaba gente, o sea, pero el papá con sus 2 chamacos, ¿no? O los chavos que en lugar de irse a una cerveza, se decían, pues vamos a pegarnos a este paseo. Entonces se fue convirtiendo en el paseo de la gente, ¿no? De la gente, y la gente es todo el espectro, ¿no? Ajá. O sea, desde niños, jovencitos, familias, grupos de chavos, grupos de chavas, y entonces hubo otro fenómeno muy interesante que fueron los bicibuses. Entonces, para llegar al Paseo de Todos se juntaban personas en algún lugar, ¿no? Pues en el parque aquí del barrio, nos juntábamos un grupo de ciclistas y alcanzamos el Paseo de Todos. Y esos bicibus viene de que son un grupo de ciclistas, no tiene que ver con un camión, se fueron convirtiendo a su vez en grupos. Entonces luego ya tenían un nombre y un logotipo y una página de Facebook, ¿no? Entonces se fue convirtiendo poquito a poco, nunca fue la intención, solito se hizo así. Y lo que creo que los voluntarios en el momento era nada más cuidar eso, o sea, que siguiera siendo como una figura sin líderes, sin dueños, que siguiera siendo ciudadano y dejarlo ir así. Y solito fue creciendo sin que hubiera una planeación como tal. El paseo se hizo solo y nosotros nada más íbamos detrás como cuidando la fecha y cuidando un tema, pero solito se hizo, ¿eh? O sea, nunca hubo una planeación para que se fuera así. Creció de manera orgánica con la voluntad de todos los de la ciudad. Así, pero ciclistas, okay. Cuando estamos hablando de ciclistas, es más, casi te puedo apostar que el Paseo de Todos es la única rodada de no grupo, o sea, rodada que se da por gente en toda la ciudad. Todos los demás tienen un nombre, o sea, tienen una intención, tienen un nivel. Solito. Y muchas veces cuando le querían poner alguna etiqueta, incluso con algún objetivo medio activista, decían, mira, es que aquí no le toca, aquí la gente viene a rodar, ¿no? Y mira, también en de todos que tenemos el lado del paseo de ñoños, porque vamos despacito, porque van niños, porque van personas que no podrían rodar muy rápido o en una situación un poco accidentada, ¿no? Van al pasito, ¿no? Y es una rodada de 20 kilómetros más o menos para que sea leve, que la pueda aguantar un niño. Entonces se hizo orgánica hasta llegar a miles y miles de personas que paseo de todos, ¿no? Y no nada más fue orgánica. Patinadores de todo tipo. Sí, y no nada más fue o sea, se presentaban, porque eso sí me acuerdo, personas con alguna discapacidad motriz. Me acuerdo de uno que traía su tricicleta, sus muletas venían atrás, sí. y él venía pedaleando y disfrutando del paseo, ¿no? Y de repente entraron maratonistas también. O sea, ha habido de todo un poco, o sea, y eso también me hizo recordar, efectivamente, cuando los grupos empezaron a unirse para amigos, empezaron a manejar una, pues, si no temática, como que se reunían que porque iba a ser la Navidad, vamos a poner piñata, vamos a poner, que eso sí también me acuerdo que llegaron a cargar piñatas, entre otras cosas. Y yo creo que también, porque a lo que voy es de que se empieza a manejar una temática en cada rodada. Sí, de hecho. ¿Cómo inicia esa? De compartir.
O sea, Ajá. empezamos por compartir el gusto de andar en bicicleta en la ciudad, de compartir el gusto por rodar. Ajá. Y después también en algunas rodadas se ha convocado a las personas a compartir algún dulce o un deseo o una piñata, ¿no? Como recuerdas, cuando eran menos numerosos los paseos, pudimos hacer este tipo de cosas porque había espacios que soportaban al paseo de todos. Últimamente pues ya no van a soportar a más de 1000 personas en la ciudad. ¿Acaso hemos hecho algunas paradas en las que ha habido baile o hemos incluso volado, más bien compartido deseos, ¿no? Me gustó mucho uno que se llama el Paseo Deseo, Ajá. en el que convocábamos a que mandamos a hacer unas postales. En las postales escribías el mejor deseo que le pudieras regalar a alguien y provocábamos que se regalara a unos quieras y le regalabas un dulce, se llevabas dulces para compartir o había gente que llevó dulces para compartir, porque la idea es hacer comunidad. Entonces ese fue el objetivo. Y de hecho sigue siendo parte de la base de paseo esta reunión de amigos, como decían hace rato. Se fueron formando estos bicibuses, y ¿quién los formaba? Pues eran amigos que se formaban en una colonia y se juntaban y llegaban todos al paseo. Entonces es la misma esencia de paseo cuando empezó, puros amigos. Los buses fueron haciendo eso. Entre amigos llegaban al punto y de ahí ya crecieron y ya es cuando van creando sus grupos. Entonces muchos paseos o muchos grupos también empezaron por salir al bicibús hacia paseo, ¿no? Que eso es lo interesante, que eran amigos y que aún siguen siendo amigos. Hay otros que O no eran amigos y solo se juntaron, porque se vieron ahí, llegaron. pero es esa. Y te vas haciendo amistad, vas preocupándote por al lado, o incluso ahora los nuevos que dicen, los que más o menos saben ya pedalear, invitan a los que están empezando. Oye, va al paseo, vamos, yo te llevo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo van jalando y lo van cuidando. Y la velocidad que llevamos te da ese ritmo de irle dando instrucciones, irlo cuidando y estar al pendiente de tus amigos o de tu amiga o de tu amigo o lo que sea, ¿no? Lo que hayas llevado. Pero ahí van cuidando. Y esta dinámica te da para eso, para cuidar a quien tengas al frente o a quien tengas atrás, incluso a los que están al lado, ¿no? Y pues es lo armónico del paseo. Como dicen, nos critican por la velocidad, pero todos empezamos con ese ritmo, ¿no? Exacto. Ahora, Todos lo que empezamos sí así. es un hecho es que también se ha prestado, porque sucede, más que vienen ahorita campañas, cosas así, que ha habido o empresas o agrupaciones con intereses políticos que se han acercado a paseo y acaban yéndose o desistiendo porque finalmente paseo y esta parte que compartía Betty, que compartían mis compañeros, es solo un paseo, es una rodada. Nosotros en realidad somos ciclistas. No es un grupo, no hay fines de nada, solamente es una convocatoria para rodar. Solamente somos eso. No nos pronunciamos de nada, nada. Y a pesar de esto, que ahora sí, de paso de todos, ¿han tenido algún activistas a tratar de poder levantarse o a ocupar ese espacio de ustedes para ellos nombrarse? Pues mira, una vez estuvimos a punto de no rodar el 3er aniversario porque nos iban a llevar, porque no accedimos a que se hiciera el paseo con un pronunciamiento de alguien que quería saludar, ¿no? No, si quieres venir, tráete tu bici y sales con todos, pero no vienes con tu cámara, no, o sea, eres un ciudadano más que rueda. Y esa vez nos iban a levantar con todo lo que llevábamos. Hasta ese era. Pero a fin de cuentas también, ¿no? O sea, hay otra visión ahí. En esa ocasión los querían llevar, pero no hay tanta gente o tanta autoridad, tantos policías que puedan llevar a un paseo. Exacto. Entonces desistieron. Ahora, incluso seguridad pública nos va marcando, nos va cuidando también. ¿Sí? O sea, ya generamos también esa unión con la Secretaría de Seguridad. Pues sí, hoy los voy cuidando porque llevan digamos,
la ruta, me conviene, o más que convenirle, es parte de ellos, ¿no? O sea, es su territorio. Entonces estaban cuidando y se dividen los territorios y te das cuenta quiénes te están apoyando, ¿no? Sin pedírselo, simplemente llegan y ya cuando ves, están apoyando, ya me cerraron esta calle y podemos hacer luego ruido, ¿no? Puedes seguir el paseo con tranquilidad, sin presión y seguros y que sigan disfrutando los demás, ¿no? Entonces, hay conflicto con autoridades y digo, ahora ya se unen con nosotros, ¿no? Ya saben, el paseo de todos ya lo tienen también ahí programado. Ya después les preguntan, oye, pues, ¿cuál es su ruta? ¿Qué les van a salir? ¿Por dónde van a ir? Entonces ya se preparan ellos también, ¿no? Porque con eso que agendan ya todas sus Y manifestaciones. sirve de demás, manera ¿no? mutua, o sea, tanto para los integrantes del Paseo de Todos ese apoyo de seguridad en la parte trasera es bueno, y para ellos, como encargados de la movilidad de la Ciudad de México, al ellos tomar precauciones y ir cerrando ciertas avenidas, les sirve porque no congestionas de más o no les congestionan de más el tránsito vehicular que tienen generalmente. Mira, Sí. ahí sí te podría decir que hay una historia larga. Primero, me quedé con la inquietud de lo que decías tú de los temas. Los temas surgieron porque primero hubo un tema que se llamó el Paseo Rojo. Entonces todo el mundo llegó vestido de rojo, ¿no? Del primer paseo realmente, el primer paseo Con tema. fue en julio. Bueno, ese no tuvo tema, fue nada más Paseo de Todos. Después vino, después el segundo ya no fue al mes, sino fue mes y medio. Entonces, ya el que seguía era como de calaveras, de hecho. Entonces, Pero ahí comenzamos. Sí, pero para entrar en materia con lo que es el tema del tránsito, los temas empezaron a generar mucha audiencia. Entonces, la gente llegaba disfrazada y entonces aquello empezaba a generar unos paseos gigantes, ¿no? Y en ese sentido, lo que decía aquí nuestro amigo de la ¿cómo se llama? De la experiencia, también se fue sumando la experiencia del disfrazado y de tomar la calle, porque no es lo mismo un cierre de calles donde la gente da vuelta a la experiencia de ir tomando la calle y que sea un paseo. Entonces, por eso digo que La creo que crítica creo que es único. Es la masa crítica, pero a la mexicana. O sea, en lugar de ir... De hecho, es el paseo, o sea, la rodada, bueno, ahora ya hay más, afortunadamente, pero es de las rodadas más agresivas. O sea, hemos llegado a detener el paso de los autos por 45 minutos. Pero también es la más buena ondita. Porque cuando dices, oye, niños, o sea, no manches. Entonces, lógicamente la vida que llevamos de staff, aquí nos podrá decir mi compañero, es una noche intensa para los que estamos ahí, pero es la más agresiva y la más buena onda que hay. Y ahí aterrizamos con lo de tránsito, que sí hubo un momento en el que dijimos, oye, no podemos seguir dependiendo de voluntarios para ir cerrando el paso, porque esto ya es demasiado y traemos mucha gente pues, que es inexperta, niños, etcétera, ¿no? Entonces se hizo un acercamiento de los voluntarios, o sea, nosotros en un momento, ¿no? Los que estábamos de staff, tuvimos un acercamiento con las autoridades y ahí brincó por primera vez compartirles con cierta anticipación la ruta, de dónde salimos, por qué calles vamos a transitar, para que ellos tomaran en consideración eso en la agenda de la Ciudad de México. Fue complejo porque decían, oye, es que necesitan un permiso, como si fuéramos a hacer un maratón. Sí, claro. Entonces, nosotros empezamos a platicar con ellos, es que pues, no cobramos, no tenemos marcas, no tenemos un patrocinio, pues, es ciudadano, se junta, ¿no? No es botín político ni económico esto. Pero entonces, pero debo decir que sí se entró en una dinámica muy afortunada con el gobierno central, porque pues dentro de la organización a quien le tocara hacer o le toque hacer la ruta, pues la va comunicando y todo esto se va llegando a las autoridades, específicamente a la Secretaría de Tránsito, pero también a Metrobús, para que tomen precauciones, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se les va avisando a diferentes Alcaldías. ¿Para qué? Para que tomen las prevenciones en materia de vialidad y también que nos cuiden. Entonces, muchas veces nos han llevado hasta, no siempre pueden, pero a veces va con nosotros una ambulancia del ERU, pero fue porque sí hubo una decisión en el staff de un momento específico, no, o sea,
ya no me acuerdo quiénes habrán sido, pero en un momento la organización de un paseo en especial se tomó la decisión de entrar en contacto con el gobierno de la Ciudad de México. Y todo por procurar a los ciclistas que asisten, ¿no? A todos los ciclistas. De hecho, la propuesta fue de justamente una parte ciudadana. Fue cuando empezamos a hacer esta transformación de ser de grupos. De hecho, en aquellos entonces, en los primeros grupos ciclistas, lo que sucedía era, llegaba la policía y ellos tenían un protocolo, ¿no? Decir, ¿por dónde vas? Entonces, lo que hacía la mayoría de los grupos ciclistas era, voy a dar vuelta aquí, y ¡fum! Pelaban para otro lado, ¿no? Y era así como lo divertido, ¿no? De rodar, como y la huir de rebeldía la policía. Venía de perder a la policía. Ajá. Y entonces fue una persona, una mujer, mamá, ciclista, que dijo, oigan, pero ¿por qué no avisamos? Y es justamente eso, es una notificación. No pedimos permiso, jamás nos han cuestionado una ruta o nos han dicho no pasen por aquí o no hagan esto. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho al uso de la calle, notificamos que vamos a hacer varios. Entonces, y creo que también es muy importante entender que es una responsabilidad que también nosotros el convocar a tanta gente, o sea, es mucha responsabilidad. Estamos hablando de miles de personas y muchos de ellos son gente que está iniciando muchas veces a andar en bicicleta. De hecho, bueno, pues, retomando lo que estabas comentando, del perfil que nosotros tenemos de la gente que viene a paseo, es gente que inicia, es el perfil de la gente que va a los paseos dominicales, de los cierres dominicales. Entonces, es gente que está iniciando y el paseo es una oportunidad de conocer la ciudad, de recorrerla de una forma segura y en movimiento. Interactúan con los adultos. De hecho, es increíble, o sea, imagínense, vamos a tener esa experiencia, que habíamos tenido esa experiencia de pequeños, de rodar con miles de personas por las calles de la ciudad, y ver la ciudad de noche. O sea, es increíble, o sea, imagínense esos niños que están rodando, bueno, que ya han crecido, o sea, cómo van a ver, cambiamos la forma de ver las calles, y también es parte de lo que es paseo. Mostrar que las calles no solamente son para los autos, son para la gente. O sea, las calles, el espacio público es de todos. y también lo que sucede es que en realidad el que manda es paseo. O sea, cuando platicábamos de cómo organizamos, ya nosotros no organizamos, a nosotros nos lleva paseo. O sea, esto de lo que se platicaba de los temas y todo, fue en realidad decir, bueno, es el mes de septiembre, vamos a hacer este cartel. Sí. Poco a poco llegó caracterizada, entonces, temas, ¿no? Se apropió, la misma O sea, gente se apropió del paseo y empezó a... Y entonces nosotros hemos en realidad nada más hecho vínculo de eso. De hecho, que es un perfecto caso de él no rodaba con grupos, no rodaba con, de hecho no da la fecha, Sí, pero no rodaba. y él llegó tal cual como ciudadano a paseo, rodó en el paseo, se acercó a nosotros para colaborar. Ahora sí que más bien cuenta tu historia. Sí, pues fue justo el tema que cuentan de los bicibuses. Vaya un grupo ciclista de ahí del oriente de la Ciudad de México. Pasaba por mi casa cada mes y pues yo me quedaba viendo nada más. ¿Qué pasa, no? ¿Qué? Y a mí desde chico siempre me ha gustado andar en bici. Y un día se me acerqué, no, pues vamos a Paseo de Todos. Y dije, ¿Paseo de Todos qué es? Y hasta que me dijeron, vamos. Entonces ya tenía, no sé, creo que tenía 17, 16 años. O sea, ¿cuánto tiempo tienes ya? Ahora sí, el Paseo de Todos. Como 8 años más o menos. Ándale. Sí, ya más o menos como 8 años y pues sí, me iba el último jueves de cada mes con ellos, y ya después me separé de ese, no grupo, pero del bicibús, y ya me iba yo desde mi casa hasta Ya te sabías el camino. Ya me sabía el camino, y pues el típico niño de que le avisa a sus papás, ahorita vengo, ya me voy a rodar, pero no sabían realmente dónde me iba, ¿no? Y luego solo, entonces, me acerqué a Uriel, y ya me dijo, no, pues sí, si quieres vente, acompáñanos, y así poco a poco me fui involucrando y pues vivir este tipo de experiencia. Y justo lo que tocaban el último paseo, bueno, el antepasado, que fue Paseo Peques, pues sí, los niños se adueñaron bueno, más bien sintieron el paseo que era tan de ellos,
que se fueron hasta enfrente y ellos fueron quienes nos fueron marcando el ritmo. Entonces, como quien dice, las temáticas que se han estado manejando en Paseo de Todos, obviamente es del mismo ciudadano. Ellos no hacen esa sugerencia hablada, sino ya expuesta. O sea, me pongo esto porque va a ser 15 de septiembre o mes de la patria, visto de esta forma, y así es como ustedes mismos empezaron a ver de qué manera, o nada más mencionaban y ya la misma sociedad era la que se encargaba en lo voy a vivir así. Cosas. Pues mira, O iban a la par. Pues, ¿qué dices? sí, o sea, lo que Algunas han sido buscamos, superadas. los temas, Ha habido de todo ahí. yo creo que lo que buscamos con los temas en particular siempre ha sido que sea un tema incluyente, que no sea un tema que genere polémica, Claro. que no genere división, que no sea algo que a alguien le haga, ay, no, mejor no, sino más bien que inspire. Y entonces... Sí, sigue. Y entonces, bueno, Adrián, que es el diseñador, pues se encarga de ponerle la magia del diseño, del dibujo, y a la gente le gusta, entonces le inspira. La intención es inspirar a las personas a que saquen de la bici, a que se vistan, si quieren, se pueden caracterizar, a que se sumen al paseo. Pero, y siempre en esta dinámica de buena onda, o sea, siempre les decimos que por favor eviten confrontaciones, que rodemos compactos, y me gustaría, no sé, mencionar la estructura de Paseo de Todos. Al frente van porque empezaron a llegar los rollers. Ajá. Hace unos años empezó a llegar muchísima gente en patines, y al principio eran 3, 4, ya ahora son como 50, es como otro paseo Sí. adicional. Son grupos que se Hemos unieron igual y tenido están una- haciendo lo mismo. O sea, y ellos por su parte hacen sus eventos y también tienen sus rodadas, tienen sus salidas, pero se han ido sumando al paseo y llegan una cantidad impresionante de rollers, pero pues sí buscamos que ellos vayan como adelante para evitar que caídas, sobre todo, que se vayan Yo creo que muy al principio, bueno, no al principio, sino yo creo que conforme se fueron manejando o dependiendo los roles, me acuerdo en algunas de las visitas que he estado haciendo con ustedes, Paseo de Todos, que a veces venía la persona en bicicleta e invitó a la amiga, la novia o el primo, y él venía en patines, entonces iban juntitos. Entonces era el desorden o la desorganización, porque muy al principio pues así se fue manejando, pero yo creo que ya conforme fueron viendo la demanda de los rollers, ya fue conforme ya se fue. Los accidentes sobre todo, ¿no? Porque Sí, tanto aunque- en las bicicletas vienen menores, también en los rollers vienen también menores. Sí, pero... Nada más pongo un matiz. Es que yo creo, nada más, Sí. es una notita. Es que creo que a los rollers les empezó a gustar la sensación de que el cierre de la calle, ya fuera al frente o atrás, y entonces esta sensación de aventarse sobre una calle que está totalmente... Adueñarse también de la O sea, sí, y entonces ya empezamos a tener un nutrido de lo que tú decías de la novia que venía en patines. Entonces ya era una convocatoria de los rollers a aprovechar el sábado, o sea, digamos, libre de coches, para aventarse, o en la parte de atrás, o sea, quedaba el espacio libre, entonces se daban vuelo y esta sensación de libertad y de la ciudad es tuya fue la que nutrió de rollers. Nada más quería hacer ese matiz, porque creo que eso fue lo que empezó a pasar. Sí, porque al final siguen yendo personas en patines acompañando a ciclistas, y ellos tienen una dinámica distinta también, porque pues hay gente que va en patines, que se cansa y que se apoya del amigo, no los arrastra o lo jalan, etcétera. El objetivo del paseo es una convivencia sana en bicicleta. Ese es el objetivo principal del paseo. De pronto tenemos allá alguna otra situación, pero son la mínimas. buscamos manejar precisamente advirtiendo muy al principio del evento, pues cuál es la dinámica, ¿no? Van los rollers, después viene la línea guía con los bloqueadores, con el equipo de staff de apoyo de voluntarios, al que se pueden sumar asistentes al paseo con esta misma tónica de pacífico, apoyando a las personas, apoyando el evento. La línea guía, los satélites, que son otro grupo de bloqueadores que van adelantándose, cerrando el paso para
los resguardos, perdón. Bueno, nada más aquí también una nota como lo hizo Rogelio. Sí. Buscamos también cambiar un poco la semántica. Por ejemplo, en cualquier rodada es que llevas barredora. ¿Qué es lo que barres? La basura. Okay. La gente que barre no es basura. Okay. ¿Qué es? O sea, bloqueas. Es Es violento. nosotros estamos resguardando personas. Okay. Entonces, parecen cosas pequeñas, pero son como Muy importantes. que lo que dan el principio, ¿no? Y lo que han permitido que pasión nos lleve, ¿no? Sí, cambiar el contexto de una palabra que sea no sea agresiva, que sea más sociable. De hecho, desde la palabra de Visibus, ahí se empezó a hacer cuando- palabras que se que nació, surgen, ¿no? que surgen desde paseo, no porque nosotros las inventemos, sino porque el paseo mismo te da para ello, ¿no? Las Y- vas adaptando. Ajá, exacto, lo vamos adaptando. Y también vemos esta parte que decías de los rollers, los ciclistas, cómo se han amalgamado y hemos hecho una buena fusión compartiendo que es lo que creo que es parte de lo que hace Paseo, compartir las calles, no nada más con los automovilistas, sino con los rollers y en su momento también fue con los corredores. Iban corredores a entrenar con nosotros, o sea, iban a la par de las bicicletas adelante también, corriendo, y para ellos era muy satisfactorio tener una calle libre para poder entrenar, e incluso algunas veces creo que pasaron a enseñarte así como que su medalla de que ya habían ganado, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron esa oportunidad de entrenar en la noche, entrenar seguros, las calles libres para ellos. Y a pesar de que nosotros vamos en bici, ellos llevaban un buen ritmo, o sea, ellos iban en la punta y prácticamente iban guiando el ritmo de paseo, ¿no? Entonces es importante visualizar cómo Paseo sí ha fusionado rollers, ha fusionado a los niños, ha fusionado a la gente adulta, ha fusionado también a los ciclistas, a los corredores y a mucha gente que no te esperabas verla ahí, ¿no? Y que en su momento llega, empieza ahí y ya le dan la confianza para que, como a Mauri, que ya después, no, pues ya me despego de tal grupo y agarro mi camino y voy, ¿no? Yo llego, ya sé a dónde va a estar, cómo va a ser la dinámica y sé que voy a estar seguro, ¿no? Que es la esencia de este paseo. Y creo que también algo importante es de que exactamente la esencia, que dices, no se ha perdido. O sea, el paseo de todos sigue siendo el mismo. O sea, porque está pensado para la gente que inicia, para las familias, para los que apenas están comenzando a salir a las calles. Entonces, creo que es muy importante eso porque Paseo no ha cambiado. De hecho, hubo un tiempo al principio que querían que evolucionáramos, que fuéramos, pero no, o sea, dijimos, pues hay otros grupos que ya tienen esa chamba, ya lo hacen. O sea, ya son más avanzados, ya son intermedios. Nosotros nos enfocamos a la gente que inicia. Entonces, la verdad es que desde el principio hasta el día de hoy no hemos quitado el reloj. Es como si dijéramos que pues hay ciclistas de universidad, hay ciclistas de prepa, de secundaria. Nosotros seríamos el kinder. Así lo pondría. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ser kinder y no vamos a cambiar. Ha crecido a lo mejor y se ha empalmado con los nuevos grupos y nuevas dinámicas, pero no ha dejado de perder Sí. la esencia de paseo de todos para toda la gente. De hecho, o sea, es interesante. Es Tal interesante. vez agregaría nada más que también, o sea, no solamente principiantes, agregaría también que es el paseo relajado. Sí, O sea, hay gente que puede ser super pro y dice, no, mira, yo no quiero andar ahí a las prisas, Ajá. me voy a ir al paseo relajado Y es que lo interesante también del paseo es que ofrece esa oportunidad de disfrutar la calle de una forma diferente. O sea, la bicicleta es el pretexto para unirnos. Vamos rodando o a veces hasta caminando. Pero llevamos música. O sea, y la verdad, se los comento. O sea, el último paseo yo venía destrozado. O sea, venía con la pila hasta abajo. Y la verdad es que después del paseo terminé con la pila alta. Yo siento que, bueno, mucho de lo que se comparte ahí pues, es una buena vibra. Ahora Al también- final de cuentas, pues todos nos llenamos de vibra y por eso terminamos felices y Y te contentos. contagia la buena energía de toda la gente. Lo que sigue mandando es ese punto que hizo la amalgama del primer paso. Entonces hay gente que de repente volvemos a ver, ya llega con hijos, ¿no?
Hay gente sí, que ha conocido a su pareja ahí. Hay gente que no sabía rodar y ahora está haciendo competencia, y de hecho competencia internacional, y no sabía subirse a la bici. Su primer paseo fue un paseo de todos. Y de hecho hay parte de staff que creció ahí. O sea, hubieron niños que estuvieron yendo de niños, de infantes, y ahorita ya están siendo staff, ¿no? O sea, ya Aquí tenemos a niño una Maui. prueba, hay varias gente que ha sido así. O sea, creció en paseo y ahora ya tiene sus grupos, ahora ya ruedan más con más confianza, como dicen, ya han ido a competencias. Entonces, es una semilla, paseo es una semilla. Y lo importante también es el día en el que se organiza. Es el último jueves de cada mes, porque coincidió que también en la SEP, el viernes siguiente, porque no fue intencional. todo, O sea, pero se ha dado, por eso digo, se ha dado, o sea, paseo ha subido y ha estado ahí en el lugar preciso. Y justamente, insisto, paseo es el que manda. O sea, el paseo no fue que dijimos, el último del mes porque no va a haber clases. Y de hecho, así como dice Irra, que esto es semilla, también ha sido tierra. Paseos, cuando dicen paseo es el que manda, se refiere al contexto. Es que te digo, no somos nosotros, no es, o sea, es el paseo manda, ¿no? O sea, el paseo es el Son evento. los ciclistas que llegan. Y Mira, aparte, déjame. nada más déjame decirte algo. Así como... Como puedes ver, es algo que nos encanta. Sí, no, claro, Nos claro. Pero apasiona. así como se ha conocido gente para después tener sus hijos, han ido a rodar con cenizas de ciclistas. Parte de su último deseo fue: quiero rodar por última vez el Paseo de Todos. Y cuando dice que el paseo manda, es que, pensé que ya habías acabado, no sé qué me interrumpe, que es que tan manda que hubo una ocasión en que y lo íbamos a cancelar por la lluvia. Pues no, se cancela, ya está lloviendo muy fuerte, ¿no? Y la misma gente anima. Y estaba toda la gente ahí mojándose esperando la salida. Fue. Y cuando dimos el conteo, había unos que estaban escondidos del monumento, entonces debajo de salieron. las Te techumbres. estoy hablando de más de, yo creo que había más de 1000 personas y todos se empaparon. Entonces, tan manda que no tenemos la capacidad de poderlo cancelar como staff en el momento. Ahorita estoy hablando porque estamos dentro del staff actual, ¿no? Pero en ese, quienes lo estén, digamos, llevando ese último jueves, si la gente llegó, pues hay que rodar, ¿no? O sea, no tenemos esta capacidad de poderlo cancelar o de reubicarlo. Nos pasó también una vez, no, por una cuestión ahí del Monumento a la Revolución. Hoy vamos a salir de la Alameda, ¿se acuerdan? Tuvimos que ir por todo el mundo al Monumento a la Revolución porque estaban todos allá a pesar de que lo tenían acordonado, porque algo iba a suceder, no me acuerdo exactamente. Las manifestaciones que de pronto Pero, llegan y tomaban el monumento. Ojo, o sea, tan manda paseo que no podemos reubicarlo, cambiarle, cancelarlo, ¿no? O sea, él, hasta estoy enchinando porque te escuché a ti y me emocioné, que paseo tan manda que no podemos cancelarlo, mover, reubicarlo porque todos llegan ahí. Y me acuerdo que una vez con Seguridad Ciudadana, ¿no? Que decían, ¿por qué no van a otro lado? Porque hay gente que no tiene redes sociales. O sea, hay gente de la tercera edad o familias que saben que el último jueves de cada mes sale de ahí la rodada. Pues ahí van. Llueva, haya una manifestación, lo tengan cerrado para un evento de lo que sea, ¿no? Entonces ya el paseo manda solito, ¿no? Ya nosotros nada más vamos como para organizar un poquito la ruta y La salida, dar directrices. Que tú des instrucciones antes. Sí, o sea, solamente damos la directriz, decimos qué vamos a hacer, cómo va a ser la dinámica, de salir todos juntos, de evitar dejar espacios, etcétera. Y pues tratar de que la gente salga animada, que sepa que ya vamos a salir, que estén atentos. Pero en realidad seguimos atendiendo el que la gente llega, o sea, nosotros no podríamos dejar de hacerlo, incluso, este es un trabajo completamente voluntario, o sea, todos los que estamos aquí, a nadie nos pagan un peso por hacer absolutamente nada de lo que hacemos, lo hacemos con muchísimo cariño,
pero no estamos, porque alguien nos diga, no, es que si no haces el paseo, entonces pues, no te llega. ¿Qué, más o menos, si pudieran hacer un resumen de lo que les ha dejado el Paseo de Todos desde el día 1, los que iniciaron, a la fecha, cuál podrían decir que es el resumen o compartir esa experiencia de lo que durante 13 años que comentan les ha dejado? ¿Qué han aprendido en el tema ciclismo, sociedad, la unión, la vinculación de lo que nos une a los ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados? ¿Cómo podrían resumir esos 13 años de trayectoria de Paseo de Todos? Yo lo resumiría en aprendizaje. Cada paso seguimos aprendiendo. A pesar de que ya llevamos buen rato estando como staff, llevando grupos, rodando en la ciudad, rodando en calle, en foráneo y demás, siempre se aprende algo nuevo en el paseo. O sea, no podemos decir, al menos por mi parte no puedo decir, yo ya aprendí todo, ¿no? Cada día, cada paseo, sigo aprendiendo algo. O sea, del mismo staff, incluso de los mismos ciclistas que yo. O sea, me enseñan que con cualquier bicicleta pueden rodar, ¿no? O sea, ahí tampoco se ve la distinción de, pues sí traen buenas bicicletas, no traen buenas bicicletas. De repente ves unas bicicletas que dicen, ¿cómo va rodando? Pues con el corazón del ciclista es con lo que rueda la bicicleta, ¿no? Entonces eso es aprendizaje. Y para mí es eso, aprendizaje continuo y hasta cierto punto humildad, ¿sí? Porque no es fácil rodar un paseo de 100 por hora, bueno, menos, 101, pero en paseo rodamos a nivel de los que están ahí, ¿no? Del paseo, o sea, de quién te va a llevar, ¿sí? No llevamos nosotros, sino es ellos. Entonces eso, ok, bájate de tu tabique y a rodar con nosotros, ¿no? Entonces para mí es aprendizaje continuo. Señor. Híjole, fíjate que yo creo que paseo, para mí, a mí me cambió la vida, radicalmente, pero creo que lo que más he visto de paseo, o que más me ha dejado, es la sensación de dar, porque me dan, yo doy de mi tiempo, a mí me dan sonrisas, o sea, es un dar continuo por todas partes. Y la segunda creo que es la parte como amorosa del ser humano. O sea, yo en paseo he vivido la parte más amorosa de los seres humanos en una ciudad que pareciera que es una ciudad de locura. Porque lo veo, ¿no? O sea, veo a la gente que va, todos los que conviven, entonces es dar, y recibimos, ¿no? O sea, yo doy y me dan, entonces esa experiencia jamás la he vuelto a sentir en otra cosa en mi vida, ¿no? En ninguna otra etapa de mi vida, como la viví empezando el paseo, el tiempo que llevo ahí. Pero y esta parte amorosa, no, en serio la veo fuerte, ¿no? O sea, ¿no? En algún momento en que yo más bien cuando regresamos de la pandemia, por ejemplo, que dije no va a llegar nadie y que llegó todo el mundo y volví a tener esta sensación de todos dando, sí, y de como una cosa ahí medio el amor extraño de la ciudad. Sí. Yo lloré contigo porque para mí es un fenómeno que es único en la Ciudad de México. Paseo de Todos es un fenómeno que es casi que único y que está relacionado con la bicicleta. Las personas, los seres humanos que están ahí generan algo que no he podido experimentar. Lo que emocionalmente los motiva a salir todos los cuadros, ¿no? Ernesto, tu experiencia, señor moderador. No, fíjate que yo lo que he estado observando en el trayecto de las veces que he tenido la oportunidad de poder rodar con Paseo de Todos, de que obviamente las temáticas que se manejan, la convivencia, cómo se va manejando, las cosas van fluyendo por sí solas. Lo que me gusta mucho y que por lo cual yo les hago esa cordial invitación de que cuando vengan a rodar Paseo de Todos tengan toda la confianza, toda la seguridad, porque efectivamente cada uno de ellos, así como los demás integrantes del staff, se entregan al 100% porque es un compromiso tan fuerte que cada uno de ellos se les nota, esas miradas, esa forma de la organización sobre todo, poniéndose de acuerdo, porque pues van llevando radio, se van comunicándose en todo el trayecto del camino precisamente para evitar accidentes, o si ven algo que ya se va viendo anormal, que una ponchada o alguien se cayó, que es raro de que llegue a suscitar ese tipo de cosas porque
eso sí es otra de las observaciones que he tenido, al menos hasta ahorita. Yo no he visto accidentados graves, por ejemplo, como en otros claro, en otras rodadas masivas que se llegan a manejar, llegan a haber mucho accidentado, muchos ponchados y ese tipo de cosas. Aquí en Paso de Todos, a pesar de que es muy familiar y que vienen niños, personas que vienen por primera vez, adultos mayores, hay bicicletas que a veces vienen rechinando en todo el camino, que piensas de que se va a desarmar, no se les desarma, pero no pasa nada, y esa es la forma, la logística o su dinámica, o la suerte de que no hay ningún accidente, al menos de esa índole, ¿no? Y eso es lo que yo he notado y he observado las veces que he tenido la oportunidad, que casi son las mayorías, de rodar con Paseo de Todos. Por eso yo siempre les hago esa cordial invitación, que si no lo conocen, conózcanlo, en venir a rodar con ellos, van a disfrutar de las calles, van a conocerlo de otra manera, pero sobre todo esa convivencia y esa hermandad que existe entre los mismos compañeros, que se dan cuenta la entrega que tienen. Y eso es lo que a mí me hace sentir, cada vez que voy, esa motivación. Sale uno con un buen sabor de boca. Cuando ya termina la rodada, ya les veo ese suspiro de que ya se cumplió, y que pero siempre, cada vez que inicia, vienen con esa entrega y con ese compromiso, y sobre todo la preocupación de cómo formarla, cómo armarla, pero ya cuando sale, ya salen con esa tranquilidad y más. ¿Qué te ha dejado Paseo de Todos en estos 13 años? 13 años, la verdad es que sí. De hecho, muy fácil, ¿no? 13 años, y ahí sí bien poquito, ¿no? Pero, pues, un tercio de vida, casi. Sí, la verdad es que sí es increíble. La verdad es que Ay, sí, se ha pasado el tiempo. Ay, se me queda. Se pasó el tiempo volando, pero pues es que, o sea, de hecho, interesante que una nota ahí, pues en Paseo de Todos nunca hemos, a lo largo de los 13 años, no hemos repetido temas. Entonces siempre ha sido como buscar siempre que sea creativo, que sea ingenioso y bueno, pues y divertido, ¿no? Para la gente. Y creo que por ahí va también, pues esta experiencia, ¿qué es lo que me deja? Creo que Paseo de Todos es generador de emociones, emociones para la gente. Cada paseo nos deja un sabor grato en la boca de cada uno, o sea, porque es toda una experiencia. Ningún paseo es igual, ningún paseo es idéntico, o sea, definitivamente. Son muchas experiencias, son muchas vivencias, son muchos momentos que vivimos cada uno de nosotros y que recordamos, en verdad, o sea, después de 13 años podemos estar recordando muchos de estos 129 paseos que hemos ya hecho, tenido a lo largo de estos 13 años. Entonces, yo creo que es generador de emociones, como dice Rogelio, de mucho amor, porque pues, el paseo, yo creo que paseo es amor. Y se transmite y se genera y se comparte. O sea, la verdad es que es increíble ver que, a pesar de que, como lo que comentábamos, de que pues, es el paseo más lento de la ciudad, es el paseo, el paseo de Ñoños, el paseo de lentos, la gente llega, sigue llegando. Sí. Y siempre va a haber gente nueva que llega, y eso es lo padre del paseo, que es para esa gente. Entonces la gente hace el paseo. Y seguramente en esos 13 años cada uno de ustedes y los asistentes del paseo han pasado por diferentes etapas en su vida, emocionales, racionales y todo, y eso sigue compartiéndose y creciendo por 13 años. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo soy Los 13 Beatriz. años de aquí, Beatriz. Mira, tocaya. Mira, tocaya, Beatriz. Sí, Betty Chino para la banda que pues que me ha dejado, yo creo que justo lo que comentaban mis compañeros, lo comparto, coincido plenamente. Paseo es amor, es inspiración, es alegría, es entusiasmo, es comunión. Y buscamos que, al menos de mi parte, esto es algo que al igual que Rogelio, comparto completamente, el dar, ¿no? O sea, es una suma de talentos, porque todos y cada uno de los que participamos en Paseo de Todos aportamos lo mejor que tenemos de cada uno de nosotros para que podamos corresponder a la convocatoria de la gente. La gente atiende a la convocatoria, entonces nosotros con eso adquirimos una responsabilidad enorme con ellos para procurar que sea una experiencia
enriquecedora y que sea motivadora de muchas otras cosas más a través no solo de los temas, sino de la bicicleta misma, ¿no? O sea, yo sí, Paso de Todos es una experiencia muy singular, sin embargo, también ha sido detonante de muchos otros nuevos grupos ciclistas y eso me hace sentir inmensamente orgullosa de ver que mucha más gente se ha subido a la bici y que hoy la bicicleta en la ciudad tiene una posición completamente distinta de cuando empezamos el Paseo de Todos. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita vamos con este hombre, con Marcos, ahorita que terminamos, porque eso tiene mucho que ver hoy. Ulises, ¿qué te ha dejado? ¿Qué puedes compartir tus experiencias de vida en este tiempo que has formado parte de la organización de Paseo de Todos? Pues es lo más cercano a sentir que apoyo el oído sobre el corazón de la ciudad, como si fuera un niño con una madre, porque justamente todas estas emociones, o sea, el sentir la ciudad, el conocer cada calle, qué es lo que sucede, o sea, vamos, es como cuando la mamá se la ceja y dice, ay, ya se encabronó. Entonces, no hay seguridad pública hoy, es que hubo algo, entonces ya sabes cómo es. Igual como dices, me va a regañar, pues de repente dices, ¿cuántos llegaron? No manches, ¿no? Cuando nos llegaron 9,000 personas, ¿no? Estaba el cierre en el Parque Cañitas y la vanguardia ya estaba llegando al Monumento a la Revolución. Entonces es un desafío, es conocer lo mejor de la gente, el ver a un niño emocionado viendo la ciudad, a las familias, a los ciclistas, a quien no se ha visto, a quien se odiaba y de repente se encuentra de frente y se abrazan. Es conocer la ciudad y conocer lo mejor que podemos tener como personas. Señor. Bueno, yo soy Kevin. Pues, ¿qué les puedo decir? Prácticamente a lo largo de todo este tiempo que he estado en Paseo de Todos, que ha sido pues parte de mi adolescencia y ahorita que pues, ya voy creciendo, yo creo que es el encontrarse con uno mismo, el alimentarse, el aprender de su propia libertad de cada uno de los que somos Paseo de Todos. Y no sé, en mi caso personal parezco niño chiquito cuando entro a una juguetería y luego ve toda una masa. Pues es algo realmente pues, que me hace feliz. Nunca dejas de aprender, como lo dice Isra. Me ha tocado ver gente que sale de sus casas, vamos pasando sobre las mismas calles, te van gritando, te van echando porras, te preguntan qué somos, cómo te encuentran, y es la misma gente que va pasando el tiempo y te dicen, es que pasaron por mi calle y ya van con su propia bici. Pues prácticamente pues sí, es amor, es dedicación, es felicidad, yo lo describiría así, es felicidad, y así como los abuelitos van cada domingo a misa, yo me siento así el último jueves de cada mes. No me puedo fallar, religiosamente Paseo de Todos. Es lo que comentan de toda la experiencia de Paseo de Todos y en el tema ciclista, el vínculo humano que tenemos de buscar las coincidencias entre los seres humanos, que la coincidencia en este caso es la bici. Aquí está este hombre, que es viene representación de la bicicleta del 12º Foro Mundial de la Bicicleta, que correspondió a México por segunda ocasión. Ellos se sumaron a la idea del Foro Mundial de la Bicicleta con Samuel, uno de los organizadores, que nos apoyaron, o que nos honraron con el honor de ser alianza y coordinadores también de las actividades. La idea del Foro Mundial de la Bicicleta entendimos con Samuel desde un inicio que es visibilizar todo el tema ciclismo que hay en la Ciudad de México. Y hoy Marcos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo ves esto del Paseo de Todos, 13 años ya de experiencia? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como ya lo comenta, soy coordinador en el Foro Mundial de la Bicicleta número 12, que lleva la sede este año en Ciudad de México. El año pasado se pidió la candidatura para que quedara aquí en el país y afortunadamente se logró.